Buenas noches, amada iglesia. Seguimos estudiando este tema. Han sido 2 semanas bellísimas y hoy vamos a cerrar esta semana también con una bienaventuranza más. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando ahí en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús no pasó por alto ningún detalle y hoy considera como tema de nuestro estudio los que son perseguidos por causa de su fe. Y el primero que fue perseguido fue Él. Ninguno aceptó ni vio con buenos ojos cómo empezó el Señor Jesucristo su ministerio. ¿Recuerdas esas primeras palabras que Él expresó? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Esto era poco cómodo para la gente que le escuchaba, pero también tenemos que pensar que era el cumplimiento de lo que había dicho el profeta Isaías en el capítulo 53, donde el profeta afirmaba lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo, despreciado, varón de dolores, que lo tuvieron en poco. Eso era también un tema que acusaba a los judíos, porque ya era un tema consumado. ¿Recuerdas el primer mártir? Esteban. También murió por la persecución de la iglesia. Otro de ellos, el perseguidor Saulo, de perseguidor se convirtió a perseguido. Después sus discípulos, cada uno de ellos murieron a causa de su fe. El último que quedó fue Juan, muriendo allá en la isla de Patmos, cumpliendo con el propósito de Dios. Pero en la antigüedad la iglesia ha crecido así, siempre con momentos complicados, con momentos adversos, y hoy no es la excepción de poder sufrir persecución. La iglesia, la Santa Inquisición, a muchos creyentes mató. Hoy asesinan a pastores y a cristianos. Y hay muchas maneras de cómo la iglesia es perseguida. Y por ejemplo, la mala enseñanza de la palabra de Dios, eso es persecución, es apostasía. Incluso la manipulación también es persecución. El humanismo se confunde. Tenemos que seguir cuidando el evangelio, tenemos que seguir cuidando la esencia, la palabra de Dios. Y eso también entra en este concepto de persecución. Como iglesia, hoy en día tenemos que enfrentar este entorno por igual. Eso no fue exclusivo solamente de la iglesia primitiva. De ninguna manera esto sigue vigente, la persecución. Aquí en Puebla hay tendencias, hay sectas muy marcadas que crecen rapidísimo. Se establecen en un lugar y vemos a 500, 1500 personas o más reunidas. ¿Por qué? Porque ahí les dicen lo que quieren oír. No les dicen lo que dice la palabra de Dios. Incluso hay un movimiento musulmán muy fuerte ya aquí en Puebla. Hay una misionera poblana ahí en el Medio Oriente y ella nos dice que para ganar a un musulmán tienen que pasar 7 años en el mejor de los casos. Hace no mucho tiempo estuve compartiendo a un médico que era musulmán. Eran personas muy cerradas, son personas muy difíciles, pero ya lo tenemos aquí en Puebla. Ya está aquí la persecución ante los ojos de todos. Bueno, he hablado de una gran escala. Ahora vamos a lo más íntimo, hablando de la persecución. Es probable que tú seas el primer cristiano en tu familia y solo muy pocos han tomado y han visto con buenos ojos ahora tu nueva fe. Hay algunos hermanos y hermanas, ¿sabes?, que no pueden venir a la iglesia porque el esposo no se lo permite, porque los hijos ya están en contra de que está aprendiendo otra religión. En los hogares de nuestras familias hay persecución.
O lo más difícil y lo más triste que tú y yo a lo mejor no te imaginas. Hay papás que no dejan venir a sus hijos a escuchar o adorar a Dios. Eso también es persecución. Persecución entonces, ¿por qué? Persecución por nuestra fe. ¿Cuándo pasa esto? ¿O cuándo sucede? A lo mejor tú no sabes si has sido perseguida o perseguido por tu fe. ¿Sabes? Cuando tú y yo vivimos lo que dice la Biblia, ahí es entonces cuando empezamos a tener persecución. Cuando nos convertimos en discípulos, ahí es cuando tú y yo empezamos a tener persecución. Hay gente hoy que dice, no, yo nunca he sido perseguido por mi fe. Mejor pregúntate, ¿acaso has hablado de tu fe? ¿Le has compartido a los demás? Hoy en día es muy fácil esconderse. Congregaciones de mayor de 100 personas, es muy fácil solamente asistir y ya cumplimos con el requisito. Somos fans del Señor, somos sí simpatizantes, pero ¿en qué momento empiezas a sufrir persecución? Cuando tú y yo empezamos a hablar, hay persecución y te vas a dar cuenta. De manera muy simple, muy sencilla, vas a empezar a sentir ataques, incomodidades, acusaciones, incluso hasta apodos. Y tenemos 3 tipos de persecución que a manera de estudio en esta noche quisiera ir junto contigo. La primera, la persecución externa. Y aquí entra todo. Nuestra familia, la cultura, las tradiciones, la gente cómo ve ahora el cristianismo. Eso todos estamos expuestos a este tipo de persecución. ¿Te imaginas que ahí en tu currículum dijeran doctor, ingeniero, maestro, cristiano, hijo de Dios? Ay, eso sí va a traer problemas a tu currículum, a tu presentación, porque no es muy bien recibido aún lo que es ser un hijo de Dios. Pero quiero tratar otra persecución, la persecución del enemigo de nuestras almas. Esta es inevitable. Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 6, versículo 12, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No sé si te ha pasado cuando tú dices, ahora sí me voy a comprometer, es cuando hay más lucha. Ahora sí me voy a consagrar al Señor, es cuando más se batalla. Y pareciera que es una, sales de una y viene otra. Sales de otra y vienes de otra. Hermanos, iglesia, aquí lo estamos estudiando. Estamos siendo perseguidos por el enemigo de nuestras almas. Así como el entorno social y cultural hay ataque, también se levantó un enemigo en el momento en que tú deseas servirle a nuestro Dios, pero ya lo debemos de saber de antemano. Tú y yo ya tenemos que tener este principio y estar conscientes de que hay una lucha, hay una batalla. A manera de ejemplo te quiero decir, ¿sabes cuándo las familias se pelean? ¿El sábado en la tarde o el domingo en la mañana? Casualmente cuando vas a venir a adorar a Dios. Aquí está la respuesta. Hay una lucha espiritual. Hay una lucha que se ha declarado desde Adán y de Eva. Tenemos que ya saberlo, hermanos. Tenemos que estar presentes de dónde vienen esas flechas de ataque. Hay persecución. Pero también quiero hablar de una tercera lucha, de una tercera persecución. La combinación de las dos anteriores. ¿Sabes? Esto nos lleva a una persecución interna. Y quiero explicarlo con unos versículos sobre esta persecución interna. Dijo Pablo a la iglesia de Gálatas, ahí en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quisieran. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana, sirvo a la ley del pecado. Dos citas, Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25, y Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Los dos versículos hablan de una lucha espiritual, pero ya no es externa, ya no es la del enemigo, es la lucha que tú y yo tenemos con este cuerpo. Este cuerpo está enfermo, este cuerpo no le gusta leer, no le gusta orar. Hoy escucho, hermanos, no tengo ganas de orar. Es cuando más tenemos que orar, porque este cuerpo es rebelión contra el Espíritu. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una persecución interna. Ojalá que dijéramos solamente la externa, solamente la de Satanás. Hay una lucha tuya y mía todos los días. Agrado a Dios, agrado a mi cuerpo. ¿Toco el corazón de Dios o toco mis delicias, mis placeres? Eso también es lucha, también es persecución, pero lo trabajamos en esta noche porque es un tema también serio, porque para nuestra vida espiritual, para vivir esta bienaventuranza, ¿quieres encontrar la felicidad? Ser doblemente feliz, que tú sepas de antemano que hay una lucha externa, que hay una lucha del enemigo y hay una lucha, la que tú y yo tenemos todos los días, a cada momento, a cada circunstancia. Lo que no quiero hacer, eso hago, dice Pablo. Apenas estaba indagando algunas estadísticas y si tú gustas checarlas, yo solamente toqué una ahí en el portal de religionelibertad.com. Dice que en el mundo 3 de 4 cristianos son perseguidos en el mundo. Con todo esto no quiero decir que no sea posible seguir al Señor, sino dejar bien claro dónde están nuestras luchas. Y también, si identificamos nuestras luchas, ahora cómo vencerlas. De los ataques externos, las del enemigo y las que tú y yo tenemos todos los días. Mira lo que dice Romanos 8:1. Y esta es una respuesta bellísima de parte de Dios. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está la primera respuesta. ¿Quieres salir victorioso? ¿Quieres ser doblemente feliz? No vivas conforme a la carne, vive conforme al Espíritu, unido a Cristo Jesús. Una cita más, Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Pablo nos da luz en este tema. No lo obedezcan y declárense muertos hacia el pecado. Su servidor tiene un pasado. Yo le fallé a Dios por muchas ocasiones. Yo no lo conocía. Pero ahora yo sé en qué áreas soy débil. Y yo me mantengo alejado de ellas. ¿Para qué? Para no fallarle a Dios, para no satisfacer los deseos de la carne. Por eso tomemos estas citas como bandera para poder salir victoriosos. Estos versículos nos permiten caminar en las luchas internas. Pero ¿qué hay de los ataques de los enemigos? Usted dijo, pastor, que hay una lucha con Satanás. Yo te quiero decir lo que dice Santiago, ahí en el capítulo 4, versículo 7. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo, y él huirá de ustedes. Otra versión, la Reina Valera, dice, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Este es el reto. Las luchas van a estar. Los ataques van a llegar, los dardos van a estar presentes, pero en ese momento hay que resistir. Mira, nuestro ejemplo es Jesucristo.
Él fue tentado 3 veces por Satanás. Y quiero citar una tentación que nos va a dar luz para este tema. Él le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate en este pináculo. Y dice la Biblia que sus ángeles van a venir y a cargarte. Jesús no lo hizo. Él fue tentado, pero no respondió. ¿Acaso le faltó fe a Jesús? No, a Jesús no le faltó fe para poderse aventar, sino que Él no cedió a la tentación. Él resistió a los ataques de Satanás. Y hablo de retos, porque hoy las redes sociales, desde hace un año, está que el reto de la comida, que el reto de la música, el reto del libro, y parecieran no agresivos, pero hay otros retos que han conducido a jóvenes, a niños y a gente adulta a perder incluso la vida. Hay juegos, hay atrevimientos y se disfrazan de retos. Apenas estaba escuchando, conozco al hijo y conozco al papá. Jugando los muchachos le dijeron a un chico, a ver, aviéntate a este barranco. ¿Y qué creen que hizo el joven? Aceptó el reto y ¡fum! Se aventó. Ahí anda el papá buscando a su hijo. Obviamente los que hicieron el reto ya no estaban. Ahí anda el papá buscando dónde estaba su hijo. Retos. Cuídate, joven. Cuídate, señorita. No tienes que demostrar nada. El que te ame, la persona que te ame te va a dar tu lugar y vas a saber honrar a tu familia. No te va a avergonzar. Ahora, ¿cómo presentar defensa ante la persecución externa? Muchos, hermanos, no la vamos a librar. Y me incluyo en esto. Muchos no la vamos a librar. Hay una persecución muy fuerte. Hay iglesias que hoy en día empiezan a cantar, empiezan a alabar, las apedrean, los insultan. Incluso unos son llevados a la muerte. Yo me incluyo en esto. Va a haber persecución. Hay ya persecución. Y muchos hermanos no la vamos a librar. Vamos a morir a causa de nuestra fe. Ahí en Romanos 10 hay una cita que dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabes en qué contexto está ese capítulo? En que le decían a los cristianos, a los que estaban en el circo romano, les ponían una espada y decían, César o Cristo. Les decían, Cristo, ¡fum! En ese momento morían a causa de su fe. En ese contexto está ese versículo y ese capítulo. Muchos así nos van a decir. Cristo, muere. Satanás, vives. Muchos vamos a morir. Y tengo una palabra para ustedes, hermanos, pastores, siervos, líderes, hermana, hermano. Si tú estás sufriendo persecución, si no eres bien visto en tu casa, con tu familia, con tus compañeros de trabajo por causa de tu fe, mira lo que dice Juan ahí en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 11. Al abrir el Cordero el 5º sello, debajo del altar vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansarán todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también sufrirán la muerte como ellos. ¿Va a haber mártires a causa de nuestra fe en Cristo Jesús? Sí. Y va a haber más, hermanos. Más. Va a haber muertes, así como la de Esteban. Los que aún no hemos muerto y estamos en persecución, mira este bello salmo en el capítulo 101, versículo 6. Me fijaré en los que son fieles y conmigo vivirán. Solo me servirán los que vayan por el buen camino. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ser usada por Dios? Aprende este salmo. Solo me servirán los que vayan por el buen camino. De esta manera seremos desgastados por nuestro Señor y por su Santo Espíritu. Acuérdate,
que cuando tú hablas, cuando tú compartes, le hablas a muertos. Muchos no van a escuchar, muchos se van a reír, pero va a haber alguien por ahí que Dios va a salvar. Dios va a llamar. Por eso tú sigue hablando, sigue compartiendo la palabra de Dios. Y muchos, hermanos, aún tenemos que abrir camino. Y en ese camino hay piedras, hay peligros, pero un día cosecharemos, hermanos. A lo mejor ni vemos esa cosecha, pero mantente, sigue orando, sigue compartiendo, sigue invitando. Un día Dios los va a llamar.